A ver, si uno tuviera que hacer un balance desde el punto de vista electoral, naturalmente que no tenemos una bolita de cristal para saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, pero de acuerdo a una percepción, ¿tú crees que esto mueve la aguja? ¿Tú crees que anoche se movió la aguja electoral o no? Yo creo que se pudo haber movido la aguja electoral un poco más en el debate de Archie que en el de anoche. Eso sí, el debate de ayer, claramente los comandos estaban alerta porque iba a ser muy visto, ¿no? Por la cercanía de la elección como tal, por el horario prime en el que comienza, por la misma expectación ciudadana respecto a una elección que es obligatoria. ¿Puede mover la aguja? Yo creo que a nivel macro, quizás no, porque la suerte está un poco más echada y podríamos decir que todas las cifras dan a entender que José Antonio Kast cuenta con una ventaja importante respecto de Janet Jara. El propio comando de Janet Jara lo ha dicho a través de distintos voceros que esperan que si es que hay una derrota sea por un margen más pequeño. Yo creo que a eso puede apuntar, a reducir el margen de brecha que puede existir entre ambos candidatos en la elección del domingo, y también hay algunos que apuntan a que la performance de los candidatos podría mover la aguja en un sector en particular, que es el votante de Franco Parisi, que es un poco más indeciso, que no se puede predecir tan bien hacia dónde va esa votación, y por eso la performance de los candidatos en el debate de ayer y en el debate de la semana pasada podrían haber estado 100% enfocados en convencer a gran parte del electorado de Franco Parisi. ¿Quién lo logró mejor? Yo creo que en el debate de Archie claramente Janet Jara tuvo un mejor desempeño, pero en el de ayer yo creo que ninguno de los dos candidatos brilló. De hecho, al contrario, creo que el nivel estuvo de la media para abajo. Oye, y si uno tuviera que mirar, uno puede mirar aciertos y errores. Si tú pudieras calificar cuál es el principal error de Kast y cuál es el principal error de Jara anoche, ¿con cuál te quedarías? Porque hubo varios, pero ¿con cuál te quedarías? Yo creo que en el caso de José Antonio Kast, su enredo respecto al programa por la idea de la ley de 40 horas claramente fue uno de los puntos que más lo complicó, más allá del error en la cifra de la cantidad de personas asesinadas durante los últimos años, que cuando sonó la cifra a uno le llamó la atención. Claramente uno sabía que 1.200.000 personas no eran las asesinadas, gracias a Dios, digamos, y efectivamente ahí ese es un punto que podría haberlo complicado, pero yo me quedo con el tema del programa, ¿no? Donde se enrostra no solamente por la candidata, sino luego también por una de las periodistas que estaba moderando en el panel, que en una de las versiones de su programa sí hablaba de suspensión de la ley de 40 horas para las pequeñas y medianas empresas, y por otra parte, luego en la versión que está actualmente en el programa, habla de evaluar la implementación de la ley de 40 horas ante lo que el candidato comete algún tipo de error, se enreda respecto a eso. Yo creo que José Antonio Kast con 40 horas fue el punto más débil. Y respecto a Janet Jara, creo que hay dos momentos, que es respecto a su tema con el TAC, ¿no? El pago de la deuda por el uso de un vehículo sin el TAC, lo que le generó una multa que tuvo que pagar. Ahí hubo una confusión que yo creo que sí le generó problema, pero un momento también bastante complejo fue respecto de la incorporación de gobernadores que están siendo investigados en el marco del caso Convenios, algo que está generando algún tipo de complicación a la interna de su comando, que ayer le fue enrostrado y que a mi parecer no supo responder bien. A eso le sumo lo de María Corina Machado, que podría haber sido también un punto complejo, que se le consultó luego en el punto de prensa y que creo yo va a seguir generando reacciones, sobre todo de parte de la oposición. ¿Tú te refieres a haber acusado a María Corina Machado de participar en una acción o una actitud o tener una actitud golpista? Dijo que había participado en intentonas golpistas. Intentonas golpistas. Exacto. A ese aspecto te refieres, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que ahí se manifiesta justamente la debilidad de Janet Jara con respecto al Partido Comunista y las relaciones que ha tenido con el régimen de Nicolás Maduro, donde siempre ha habido una especie de ambigüedad, ¿no? Y se manifestó en eso, y fue raro, porque me pareció que eso era tan obvio que tenía que tener una respuesta armada, que fue un desliz que creo que fue absolutamente imprevisto o imprevisible desde el punto de vista que podría haber estado muy preparada para ese tipo de cosas. Sí, yo creo que ese es un gran punto, porque a ver, Janet Jara sí es primera vez que se presenta a la competencia por la presidencia de la República, pero es una política de mucha experiencia, ha tenido muchos cargos de confianza en el aparataje público. Y José Antonio Kast, tercera vez que va por la misma opción, fue parlamentario, tiene su propio partido político, en fin, y
Y lo que a mí particularmente me llama la atención es lo que dices. ¿Por qué si los temas? Tampoco es que estemos hablando de un contacto con lo extraterrestre, qué va a hacer si llega lo extraterrestre acá. No son preguntas que se salen de un sombrero de mago, son preguntas que hacen los periodistas porque se hace la ciudadanía regularmente. Acá nuestras conversaciones en Radiograma las hacemos. Todo el mundo se pregunta más o menos lo mismo y a mí me llama la atención que llega a un debate, que es el último además, con toda la presión detrás de ellos, pero ellos se pusieron en esta carrera para ser la primera autoridad de un país súper complicado. Eso está claro. Yo creo que todos tenemos claro que Chile es difícil de gobernar y más en esta crisis en la que no hemos podido salir desde hace ya mucho tiempo. ¿Por qué ninguno puede demostrar efectivamente una pregunta que termine bien, una respuesta, elaborar una respuesta suficiente que termine bien, porque el otro está picaneando, o la otra, porque eran los dos, que no se dejan terminar, que no dejan que se exponga completamente la visión, porque se empiezan a interrumpir. Eso habla también mucho de lo que estamos viendo. Yo diría que quien más interrumpió fue Jara, en todo caso. Y en la vez anterior también, sí, en Anatel también. Ahora, es la ansiedad de Jara, en Archi, perdón, en Archi. Sí, es la ansiedad de Jara. Es la ansiedad de que necesita ganar, entonces interrumpe porque necesita tener protagonismo, porque va, todos sabemos, en una carrera detrás de casa, o sea, tenía que recuperarse y por eso esta interrupción constante. Pero más allá de eso, diría yo, me parece que en el caso de Kast, esa actitud que no tiene viso de realidad, obviamente, de decir usted es la continuista del gobierno, fue muy duro, porque si el gobierno tiene poco apoyo, si el gobierno no es mayoritario, decirle usted es la continuista, usted participó, porque claro, Jara estuvo el día 1 en el gobierno de Gabriel Boric, resistió todos los cambios de gabinete. Acuérdense que después de la derrota del plebiscito constitucional de 2022 hubo un cambio de gabinete importante, ¿no es cierto?, para el nuevo aire del gobierno. No, Jara se mantuvo. Entonces, evidentemente que posiblemente ese ha sido uno de los puntos fuertes de Kast, o sea, eso de remarcar que es el continuismo. Ahora, dicho todo esto, María José, ¿acaso el problema no es de fondo acá? Y es que cada uno de los candidatos cae en errores, en confusiones, en debilidades, porque por razones electorales, por razones de cálculo político, ninguno de los dos dice exactamente lo que piensa, y que ahí está la debilidad. Hemos visto un cambio respecto a Janet Jara sobre distintos temas, respecto a su cercanía al Ejecutivo. Yo me atrevería a decir que a medida que avanzó la elección ella se fue marcando cada vez más distante de la gestión de Gabriel Boric, pese a que formó parte de este gobierno durante su mayoría, ¿no? Durante más de 3 años estuvo en la administración del presidente. Ayer también se le pregunta por la idea de haber formado parte del comité político. Entonces, fue parte del núcleo del actual gobierno y creo que ahí ha marcado distancia. ¿Será por temas electorales o no? Claramente la ciudadanía lo puede juzgar. Y en el caso de José Antonio Kast, quienes hemos visto a José Antonio Kast en elecciones anteriores, como la del 2017 o 2021, mucho más desinhibido y concreto respecto a ciertos temas. Y ahora vemos a un José Antonio Kast que es mucho más duditativo a la hora de poder plantear algún tipo de postura, sobre todo respecto a los temas más complejos, a los temas valóricos, o que se ha marcado en esta idea del gobierno de emergencia. Podemos ver el cambio respecto a las últimas elecciones y ese cambio de performance claramente también puede ser atribuible a niveles electorales. Solo respecto al tema del debate, me atrevería a decir, acá emito una opinión, poder estar de acuerdo o no, que José Antonio Kast, por ejemplo, comenzó los debates, el foro social del Hogar de Cristo y el debate de Archi, con una actitud distinta. Y él decide subir el tono respecto a la arremetida de Janet Jara en los debates anteriores. Llama la atención que Janet Jara, que en el debate de Archi fue calificada como hiperconfrontacional, que lo interrumpió de manera constante, ayer busca instalar el tema de decirle, José Antonio, tranquilízate, tranquilo. Le dice eso en muchas oportunidades, me atrevería a decir que en más de 5, para instalar efectivamente que el candidato estaba intranquilo. Es la idea inversa de la lógica comunicacional, pero yo creo que José Antonio Kast busca subir el tono en respuesta a lo que había visto de Janet Jara en las instancias anteriores, y de hecho sabemos por el reporteo también que hubo alguna especie de tirón de orejas de los partidos de Chile Vamos y de otros partidos a gente del comando de decir tienen que salir a responder. José Antonio no puede quedarse claramente impávido respecto a las constantes interrupciones de Janet Jara. Eso se vio ayer.
Y efectivamente creo, a mi parecer, que empeoró claramente todo el tono del debate porque se vio a dos candidatos en una búsqueda constante de ganar el punto en vez de contar lo que querían hacer, porque de hecho de respuestas no hubo tanto.